Alto Hospicio, un legado de fe. En lo alto del desierto de Tarapacá, una historia de fe y perseverancia ha marcado el crecimiento de una comunidad. La semilla es plantada en buena tierra. Los inicios en Pozo Almonte. Fuimos a prestar apoyo a un joven nuevo converso que se llama José Sandón Bueno. Fuimos a prestarle apoyo con los misioneros todos los domingos, le llevábamos la Santa Cena y llegamos allá y le dábamos la Santa Cena a su esposa, a él, y algunos investigadores, en el fondo que se llamaban en ese tiempo, no habían miembros, y llegábamos a la casa de él, en el patio hacíamos eso. En el año 83-84 hicimos en Pozo Almonte, se fue formando espontáneamente con los hermanos que se fueron bautizando. ¿Ya? El hermano José Sandón hacía como líder del grupo y fue bautizando a algunos hermanos que venían a Iquique a bautizarse. El 14 de diciembre de 1986, la rama Pozo Almonte fue organizada con Guillermo Rojas Vidal como su primer presidente, marcando un hito en la región. Ya nos dieron el número, que todavía permanece, pero no teníamos dónde reunirnos. Yo me fui en diciembre del 86 y ese mismo año 87 ya la iglesia arrendó una casa. Siempre los bautismos se hacían en la capilla Seger, que era la única que había en ese tiempo. ¿Ya? Y nos pusimos como meta buscar un lugar donde bautizar en Pozo Almonte, porque salía muy caro bajar de Pozo Almonte a Iquique. Un día fuimos con mi esposa, íbamos a un lugar que todavía tiene el mismo nombre, que se llama Las Quintas, y vimos a las misioneras que venían caminando y la subimos al auto para llevarla. Las misioneras recorrieron ahí un lugar y fueron hacia atrás, había un cañaveral, y con gran sorpresa y linda había un estanque de agua, que fue el primer lugar donde se bautizó en Pozo Almonte. Un brote tierno emerge. El nacimiento de la iglesia en Alto Hospicio. En 1987, con la llegada de aproximadamente 120 familias, la semilla de la iglesia comenzó a crecer en Alto Hospicio. La primera reunión sacramental que hicimos, la hicimos en mi casita esa que estaba construyendo de 6x4, ¿ah? Donde yo tenía que sacar todas las cosas para afuera, y como fabriqué unas bancas porque todavía no teníamos nada, y ahí en plato y en vaso poníamos el pan, el agua, y de esa manera empezamos a funcionar con los que habíamos en ese entonces. La primera asistencia que tuvimos fueron los dos misioneros, mis hijas y yo. Con los misioneros nos pusimos de acuerdo y empezamos a salir y empezamos a encontrar miembros. Y así encontramos a la hermana Aurora, a la hermana Geraldine, a la hermana Miriam Valenzuela, a la hermana Liliana Valenzuela y su mamá. Esos fueron los primeros miembros que encontramos. Está el hermano Víctor Moreno y el viejito que sale ahí, uno de lente con canocito, él ya falleció, ya, el Abdón se llamaba él. Nunca me voy a olvidar de él. Y el misionero era el del Chávez. Fueron los primeros misioneros que tuvimos aquí en Alto Hospicio. Dedicamos la rama aquí en Alto Hospicio. El primer día, el 1 de abril de 1990, a las 7 de la tarde, con el del Chávez y el de Ibsen, conversamos esto, y ahí no había luz en ese entonces. Así que prendimos una vela y nos arrodillamos, y a la luz de la vela hicimos una gran oración. Y la vela, tú sabes que la vela alumbra un poquito nomás, pero se iluminó toda la... Se iluminó toda la casita que estaba construyendo. Ya tenía techo ya. Se iluminó toda. Y nosotros seguimos orando
Y cuando terminamos, nos abrazamos y sentimos que el Señor estaba con nosotros. Algo de 10 u 11 personas. Y nos reuníamos en una sede social que está, no sé si aún construida, frente a la ruta Centro Copec. Ahí realizábamos nuestras reuniones dominicales, y cuando por motivo de fuerza mayor no podíamos reunirnos en la sede social, recurríamos a la excelente voluntad y disposición de la familia de Dante Torres, quien nos prestaba parte de su casa y parte del patio de su casa para realizar las reuniones. Personas como las que veo acá, como Dante, su familia, Lili, Víctor y Miriam, representan en la realidad lo que es perseverar en la senda de los convenios. El primer líder de grupo fue Dante Torres. Después llegué para servir como líder de grupo, y cuando oficialmente tuvo el estatus de rama, me llamaron a servir como el primer presidente de rama. La verdad que me emociona. Me acuerdo que éramos poquitos, y sí, me recuerdo como una época muy, muy hermosa, como en los inicios de la iglesia aquí en Alto Hospicio. Me acuerdo que los misioneros nos hicieron la invitación a trabajar con ellos, a poder ayudar a encontrar miembros, y también nos extendieron un llamamiento como misioneras de estaca en ese tiempo. Y hasta una placa usábamos. El 1 de octubre de 1991, la rama Alto Hospicio fue organizada con Ricardo Chacón como su primer presidente, consolidando el crecimiento de la iglesia en la zona. Cuando llegamos a Alto Hospicio con mi familia, yo recién había cumplido 12 años. Recién había sido llamado como diácono, de hecho nunca había repartido la Santa Cena. Y llegamos a la casa del hermano Dante. Recuerdo haber llegado a esa casita que estaba al fondo, que había algo como armado, antes de tener como el cajón grande que tuvimos después, ¿ya? Y fue en la rama Alto Hospicio, la primera rama Alto Hospicio, donde tuve la oportunidad de oficiar en el sacerdocio por primera vez. Recuerdo que de mi edad yo era el único. El quórum de diáconos tenía un diácono, y era yo. Posteriormente el quórum de maestros fue lo mismo. Y en el quórum de presbítero creo que había un grupo un poco más grande. Las primeras clases de seminario que viví yo en mi vida fue en esa casita. Ese fue el llamamiento que más ha marcado mi vida dentro de la iglesia, la verdad. El poder ir a esa hora y que los jóvenes estaban ahí para recibir la clase y caminar todo ese espacio, porque yo salía de mi casa como a las 5:30 de la mañana, caminaba sola, y ustedes estaban ahí para hacer la clase. Recuerdo haberme levantado muy temprano para seminario en la mañana con mi amigo Rodrigo Barrios. Salíamos muy, muy temprano, nos pasábamos a buscar. Recuerdo que Rodrigo me comentaba que sabía que yo venía porque escuchaba a los perros ladrar de lejos. Estaba Rodrigo, la hija mayor del hermano Dante, Mabel, y yo. Repartíamos el salón en el horario de las clases. Nos poníamos en diferentes rincones del salón y empezábamos todas las clases con un mismo himno para cantar todos juntos, y después continuábamos nuestras clases. Los siguientes años fueron testigos de un crecimiento acelerado. En 1997 se organizaron los barrios Alto Hospicio 1 y 2, que luego se convirtieron en las ramas Los Aromos y Tarapacá. En ese momento teníamos nosotros una gran agrupación de jóvenes. Teníamos un grupo scout que era la novedad para los demás scouts, porque en nuestra reunión inaugural desgraciadamente no tenemos fotos. El lujo, por así decir, de formar 70 personas nos formamos ahí entre líderes y jóvenes.
Cuando vino el líder scout de Iquique a vernos, quedaron maravillados con la disciplina y el amor de nuestros jóvenes. En el año 2005, el crecimiento de la iglesia culminó en un momento histórico: la organización del Distrito de Alto Hospicio, con Pedro Cortés Bruna como su primer presidente. El crecimiento de la iglesia continuó con la organización de nuevas ramas: las Américas y los Cóndores en el año 2010, la Pampa en el 2015 y finalmente la rama Pica en el año 2021. A lo largo de los años, el Distrito Alto Hospicio ha sido guiado por líderes inspirados, cuyos nombres resuenan como ecos de fe y dedicación. Un lugar bendito, especial. Yo creo Alto Hospicio es un lugar muy especial y yo me siento bendecida de haber podido estar aquí en los comienzos de la iglesia. Siento que por eso es como que uno atesora más las cosas. Este lugar es un lugar súper inhóspito y que el Evangelio haya llegado aquí a Alto Hospicio, yo creo que es una de las grandes bendiciones de las personas que podemos conocer el Evangelio aquí, porque creo que la iglesia que más creció fue la iglesia de nosotros, la iglesia de Jesucristo. Y eso es increíble. Yo creo que era un lugar especial. Muchas personas especiales llegaron a vivir aquí y muchos fueron miembros de la iglesia. Entonces, de verlo como comenzamos a lo de ahora, puedo evidenciar y ser testigo del gran progreso que tuvo la iglesia aquí. Yo siendo un jovencito, recuerdo haber bromeado con mis amigos, que siempre nos decían: ustedes son el futuro de la iglesia. Ustedes un día van a ser los líderes que van a tener acá. Y aquí estamos. Amo este evangelio. Y saber de que esta es su iglesia. Y que las ordenanzas de salvación, el bautismo, la renovación de los convenios que se entregaban en esa casita en Los Limoneros, o los bautismos que se hacían en el patio de mi casa, tienen la misma validez que los que se hacen en los grandes edificios, en las hermosas capillas que tenemos ahora. Porque eso no es lo más importante. Esto fue únicamente obra del Señor, de mi Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Yo solamente fui un instrumento para que esto se llevara a cabo. Desde la primera reunión sacramental en Pozo Almonte el año 1983 hasta la creación de nuevas unidades en Alto Hospicio y Pica, este legado de fe ha transformado vidas y comunidades. El Señor ha plantado su bandera en lo alto de Hospicio, un estandarte de esperanza y verdad para todos. Como lo expresó el presidente Brigham Young, el reino de Dios
será un estandarte levantado para que todas las naciones lo vean, y aquellos que busquen la verdad vendrán a él.